Como parte del evento, vamos a segmentarlo de dos maneras. En primer lugar, vamos a tener la participación de nuestro invitado especial, el profesional ingeniero forestal, el doctor Elvir. Luego de él haber culminado su presentación, vamos a dejar un espacio de aproximadamente 5 minutos en donde vamos a dar lectura a las preguntas que ustedes pueden ir estableciendo mediante el chat de este espacio para nosotros darle lectura. Como siguiente y último segmento, vamos a contar con la participación de nuestro compañero Alan Vladimir Palacios, quien nos contará acerca de sus experiencias como estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal. Agradecemos nuevamente su participación en el evento Estación Honduras. Para dar inicio al primer segmento, vamos a dar una referencia del doctor Elvir como persona y profesional. El doctor José Alexander Elvir posee múltiples capacidades en métodos de investigación, de enseñanza, motivacionales, investigación dendrocronológicas, fisiología arbórea, evaluación ambiental, relación técnica y entre otras cosas. Es ingeniero forestal con grado de licenciatura graduado de la Universidad de Maine, en Estados Unidos. También obtuvo una maestría en recursos forestales para el 2001 y posteriormente, en el año 2004, un doctorado en ciencias forestales con énfasis en fisiología vegetal. Ambos títulos otorgados, en este caso, en la Universidad de Maine, en los Estados Unidos. Domina el idioma inglés y ha sido editor de la revista indexaca científica internacional Environment, Morning and Assessment, o también conocida como EMAS. Dentro de sus experiencias profesionales, es investigador asociado con 3 universidades de los Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Egreso. Fue docente de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, UNACIFOR. También fue íntegro de la jefatura del Departamento de Investigación Forestal Aplicada de UNACIFOR y posteriormente coordinador del CINFOR. Actualmente es docente titular en investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAC, impartiendo las siguientes clases: fisiología vegetal, mejoramiento genético forestal, plagas y enfermedades forestales y propiedades físico-mecánicas de la madera. El mismo centro dirige investigaciones científicas de mejoramiento genético y silvicultura de especies. En los últimos años, refiriéndonos desde 2004 al 2016, ha sido partícipe de 22 publicaciones científicas forestales. A continuación, vamos a ceder el espacio al doctor Elvir, quien nos hará su presentación sobre el sector forestal de Honduras. Deseándole muchos éxitos en su presentación. Adelante, doctor. Le cedemos el espacio. Muchas gracias, Paola. La verdad es un gusto estar aquí con ustedes, jóvenes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que Paola ya me presentó. Bueno, soy Alexander Elvir y es un gusto estar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, compartiendo conocimientos y recibiendo muchos conocimientos de jóvenes como ustedes, que yo los felicito por estas iniciativas que están teniendo de comunicarse y de interactuar con estudiantes de los diferentes países que conforman la LECIF. Entonces, la invitación es para dar una vistada general a lo que es el sector forestal de Honduras, ¿verdad? Entonces, voy a compartir pantalla, jóvenes, para que vamos a ver una presentación corta que les tengo preparada. Vamos a ver. ¿La pueden ver? Sí, doctor. Muy bien. Todo está normal, ¿verdad? Entonces, como les comento, bueno, pertenezco al Departamento de Silvicultura, aquí en lo que es el Centro Regional del Litoral Atlántico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y
Y en este espacio vamos a dar una vistada a lo que es el sector forestal de Honduras. Y para eso la presentación la he organizado. Primero, antes de entrar a lo que es Honduras, quisiera que diéramos una mirada al sector forestal mundial. ¿Cómo está el mundo referente a bosques? Luego entraré, digamos, a Honduras a ver un poquito de generalidades del país y su cobertura. Un vistazo a lo que son las áreas protegidas, los bosques bajo manejo forestal, las plantaciones con fines productivos y las principales amenazas del bosque hondureño, ¿verdad? Entonces, así he tratado de estructurar esta presentación para saber más o menos lo que está pasando en los bosques del mundo. Esta es la última publicación de la FAO este año, donde podemos ver que actualmente se cuenta con más de 4.000 millones de hectáreas de bosques, y algo interesante de notar es que casi el 50% de los bosques están en los trópicos, ¿verdad? Donde nuestros países, los países que forman la LECIF, podemos ver la contribución que estos países hacen o estos países tienen en lo que es la cobertura del bosque mundial. Otra reseña que es importante notar en lo que es la cobertura boscosa a nivel mundial son las tendencias. Por ejemplo, en este gráfico que tenemos acá a nuestra izquierda, podemos ver cómo el bosque ha ido ganando cobertura. Por ejemplo, desde el año 90 hasta el 2020. Podemos ver que esto está representado en millones de hectáreas por año. O sea, del 90 al 2000 se ganaron 8 millones de hectáreas por año de bosques, pero se perdieron 16 millones. Entonces, así podemos ver la tendencia de ganancia y podemos ver que en esos últimos 30 años ha tenido una tendencia de que año a año en el mundo se ha ganado menos cobertura. Pero también se ha visto una tendencia donde año a año se ha disminuido la pérdida de bosques por otros usos, ¿verdad? Eso es lo interesante, que el estrecho que une a ambas líneas se está disminuyendo. Y esa pérdida neta, que lo podemos ver en este gráfico aquí de nuestra derecha, podemos notar que la pérdida en los últimos años fue de 4.7 millones de hectáreas de bosque, lo cual es la diferencia de estas dos cifras, 10 menos 5, ¿verdad? O sea que si es verdad que se ha ganado terreno en lo que es cobertura forestal, pero las pérdidas de bosque han sido mayores, pero la noticia buena es que las pérdidas netas anuales han ido disminuyendo. Algo importante también a nivel mundial es que los bosques se han regenerado en un 93% en forma natural, y solamente un 7% es que se renova el bosque o se gana cobertura a través de plantaciones. Y de estas plantaciones, que son el 7%, únicamente el 3% son de plantaciones con fines comerciales. Y eso lo podemos ver en otro gráfico, donde podemos ver que de las plantaciones con fines comerciales, la mayoría de las especies que se están plantando son introducidas en esa región. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es América del Sur, donde ustedes pueden ver que la mayoría de las especies que se están plantando con fines comerciales para la producción de madera son introducidas. Lo opuesto es en América del Norte, incluyendo Centroamérica, donde la mayoría de las especies que se plantan para fines comerciales son especies nativas. Entonces, esa es una tendencia que podemos ver a nivel mundial. Otro punto interesante a nivel mundial es que se nota que la demanda de madera, que está representada por estas líneas, son tres escenarios: un escenario muy conservador, la línea roja, donde podemos ver que la demanda de madera o de productos forestales, aún en los escenarios más conservadores para el 2030, es mayor que la oferta de los productos forestales. O sea, la demanda de productos forestales siempre va a ser mayor que lo que se está ofertando. Y si la economía de los países, el bienestar de la población de un país mejora, entonces la demanda de productos forestales va a ser aún mayor.
Entonces, aquí eso es importante mantener en mente nosotros, y especialmente ustedes como jóvenes que están empezando la carrera forestal, que la demanda de productos forestales es mucho mayor que lo que se oferta a nivel mundial. Ahora, entrando en la parte de áreas protegidas a nivel mundial, aquí podemos ver que en el mundo los países le han dedicado el 18% de su cobertura de bosque como áreas protegidas. O sea, han designado el 18% de su cobertura de bosque como áreas protegidas. Uno de las regiones que más porcentaje de su cobertura forestal ha asignado en áreas protegidas es América del Sur. Y una de las regiones que menos tiene en áreas protegidas de su cobertura forestal es Europa, ¿verdad? En promedio es el 18%. Entonces, eso nos da una panorámica general de lo que es la tendencia mundial, ¿verdad? Entonces, en eso podemos ver, aquí como globalizando, que actualmente más de 1.150 millones de hectáreas están bajo manejo con fines de obtención de madera o productos no madereros del bosque. Otra connotación a nivel mundial es que 428 millones de hectáreas han sido dedicadas o han sido asignadas para la conservación, 398 millones de hectáreas para la protección del suelo y el agua, y 186 millones de hectáreas para servicios sociales de recreación, ¿verdad? Entonces, estos son puntos bien importantes a nivel mundial, a nivel de lo que son las coberturas. Una tendencia mundial también es que las plantaciones, como pudimos observar, la oferta de productos forestales es menor que la demanda. Entonces hay una tendencia mundial de incrementarse en plantaciones con fines comerciales. Y esas especies que se plantan son pocas especies. Y cada país planta una especie que es más competitivo para su entorno. Es otra tendencia que se ha visto de los países que compiten a nivel de producción de madera o de productos forestales, de que la especie que plantan es la especie que mejor crece en su agroecología, en sus condiciones agroclimáticas. Ahora, eso es una panorama mundial, solo para que tengamos una visual así del mundo a nivel de los bosques. Entrando allá a nuestro país, solo para ubicarnos, ¿verdad? Sabemos que nuestro país está ubicado en Centroamérica. Y miramos que colinda con Nicaragua, con Guatemala y con El Salvador, ¿verdad? Son los tres países con los que colinda y tiene acceso al Mar Caribe y también al Océano Pacífico. Es un país que a nivel mundial, territorialmente es relativamente pequeño, solamente tiene un poquito más de 112,000 kilómetros cuadrados. Su población es de 9.6 millones para el censo del 2018. Aquí podemos ver la pirámide poblacional del país. Es una pirámide muy saludable a nivel de lo que son indicadores de poblaciones mundiales. Una población joven de base, o sea que tiene un potencial de capital humano increíble, ¿verdad? Un capital humano que tiene acá para poder hacerlo uso dentro del mejor recurso. La capital del país es Tegucigalpa y políticamente el país está dividido en 18 departamentos. Es una generalidad, son dentro de lo que es el país. Es un país altamente diverso. No vamos a entrar en detalle con todos los tipos de ecosistemas, pero sí es un país que cuenta con ecosistemas costeros y con ecosistemas que semejan climas templados, ¿verdad? En las zonas más altas de las montañas como CELAC. Entonces, y toda esta diversidad ecosistémica lo que trae es una alta diversidad biológica. Aún el inventario de todo lo que es la biología de nuestros ecosistemas aún no se conoce. Hay mucho por investigar a nivel biológico, cuántas especies tanto de plantas como de animales tenemos, ¿verdad? Porque la diversidad es muy alta. Y es un país obviamente con una gran riqueza cultural. Es una población alegre, gente que sabe salir adelante aún en condiciones adversas, porque tiene un acervo cultural muy rico, desde
una historia precolombina muy rica de la cultura maya, lenca, chortí, una cultura colonial que deja marcado en lo que es el panorama nacional, y actualmente con tanta tradición y con tanto festejo es culturalmente un país muy rico, es un país que, como decimos, un país digno de conocerlo más. Hablando ya en sí de lo que es la cobertura de Honduras aquí en este mapa, estos son datos recientes publicados por el ICF en el 2020. Honduras, el 56% de su territorio está cubierto de bosques, o sea, más del 50%. Aquí podemos ver que eso representa 6.3 millones de hectáreas. Esta cobertura, los ecosistemas más mayoritarios son los bosques de latifoliado, los húmedos latifoliados y los deciduos. Este es el bosque, los tipos de ecosistemas más comunes, además del bosque de conífera, que lo conforma el bosque de conífera denso, el ralo y el mixto. Entonces, entre el bosque latifoliado, húmedo y deciduo y el bosque de coníferas forman cerca de lo que es el 80% de lo que es la cobertura del bosque de Honduras, según los últimos datos del análisis de cobertura del país. Esto es importante porque cuando miramos esta cobertura decimos, bueno, ¿cómo anda el país entonces a nivel de lo que son las áreas protegidas? Que recuerdan que un 18% a nivel mundial de lo que es los territorios, los países lo han dedicado los han designado como áreas protegidas. En el caso de Honduras, el 28%. El 28% de la superficie total ha sido designada como áreas protegidas, y estos son 91 áreas protegidas en total, que son 5.07 millones de hectáreas. Esto es el área tanto de cobertura de bosques como áreas a nivel marítimo, ¿verdad? Entonces, y aquí están todas lo que son las clasificaciones o categorías de áreas protegidas, que va desde parques nacionales hasta zonas de reserva ecológica. Entonces, el punto de las áreas protegidas de Honduras es que el país, a nivel mundial, si lo comparamos con los demás países, es uno de los países con mayor área declarada como área protegida. Es un país que tiene áreas protegidas bastante en porcentaje si lo comparamos con otros países. En lo que viene a bosques de bajo manejo forestal, es algo bien interesante, porque se recuerdan que dijimos de que uno de los bosques más representativos con mayores porcentajes a nivel de área es el bosque latifoliado. Sin embargo, cuando analizamos cuáles son las áreas boscosas bajo manejo, vamos a ver de que en la mayoría de los bosques que están siendo manejados son a nivel privado. Aquí podemos ver que más del 94% del bosque que está siendo manejado para producción está manejado a nivel privado, por el sector privado. Un 5% a nivel nacional y un 1% a nivel de las municipalidades, lo que se le llama ejidal, ¿verdad? Y este manejo se da principalmente en el bosque de coníferas. O sea, la industria, o sea, el componente industrial forestal del país está concentrado en la parte del bosque de pino, casi el 100%. Pueden ver que lo que es bosques bajo manejo en tipo latifoliado es una fracción porcentual, el 0.4%. Entonces, lo relevante de esto es que la industria forestal de Honduras está concentrada en la producción de bosques, de aprovechamiento de bosques, en el manejo de bosques, pero de conífera, del bosque de pino. Y de este aprovechamiento, ustedes notan acá que tenemos para el 2019 307,000 metros cúbicos de madera. Eso fue procesado en su mayoría en madera aserrada. La madera de bosque de pino aserrada. Podemos ver que el 86.8%, casi el 87% del procesamiento de madera en Honduras es madera aserrada.
Y eso tiene una connotación bien importante, porque cuando notamos esto, podemos ver que la madera cerrada es uno de los productos con menos valor agregado, ¿verdad? Pero es el producto principal del procesamiento de madera. Después está en menor escala lo que son los pallets, el plywood y los palillos, ¿verdad? Pero la mayoría del producto procesado es madera cerrada, y madera cerrada de pino. Entonces, notemos un punto acá, miren, aquí son 141 millones de pies tablares de madera cerrada. ¿Qué es lo que exporta Honduras a nivel de productos forestales? Miren que la mayoría es madera aserrada de pino. 22 millones, ¿verdad? 22 millones de pies tablares. O sea que si notamos aquí en la diapositiva anterior, se producen 141 millones de pies tablares de madera aserrada de pino y se exportan únicamente 22 millones. 12 millones, que podemos verlo, a los 12 millones, son para muebles de madera. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, esa madera que se está produciendo en Honduras es para fines de consumo interno. O sea, la madera en su mayoría va para un consumo interno. Y poco es lo que se exporta a nivel del porcentaje. Cuando miramos la balanza comercial, estos, como pueden ver, son datos siempre reportados por el ICF en la última información que ha dado para el 2019, su publicación de este año. Podemos ver que la madera cerrada de pino es lo que más se exporta. El balance comercial es positivo y como es el principal producto, entonces lo que vemos es que la balanza comercial, el total de la balanza comercial del sector forestal de Honduras es positivo, ¿verdad? Pero podemos ver que los rubros que la hacen positivo es la exportación de madera cerrada, la exportación de madera en rollo, aún seguimos exportando madera en rollo industrial de coníferas, y los mangos de herramienta, ¿verdad? Son los tres productos que hacen que la balanza comercial sea positiva. Ahora, cuando miramos el récord histórico de lo que son los aprovechamientos, aquí están los últimos 40 años, podemos ver que la tendencia ha sido a la baja. Podemos ver que cada año, en promedio, y es la tendencia, si hacemos una regresión, la tendencia es que en los últimos años la producción de madera, el aprovechamiento de madera de los bosques bajo manejo ha venido en la disminución. Podemos ver aquí que en los inicios de los 80, casi 900,000 metros cúbicos de madera eran aprovechados, comparados con el 2019, donde un poco más de 300,000 metros cúbicos de madera fueron aprovechados. Entonces, cuando miramos esta tendencia, podemos ver cuál es la razón. ¿Por qué Honduras está produciendo menos madera? Y volvemos a la tendencia mundial. Se recuerdan que las plantaciones, ¿por qué los países se han enfocado mucho a las plantaciones, a producir productos forestales a través de plantaciones? Eso fue algo publicado en el 2013 por GIZ, donde esos son promedios de crecimiento. Podemos ver aquí que en promedio los bosques de coníferas en la región centroamericana crecen 2 metros cúbicos por hectárea por año. Sin embargo, las plantaciones crecen a un ritmo de 10 metros cúbicos por hectárea por año. Entonces, claro, cuando ponemos a competir madera producida por plantaciones contra madera producida en bosques manejados naturalmente de coníferas, entonces la competitividad se pierde en la producción de madera obtenida a través del manejo de bosque natural, ¿verdad? Entonces, ese es lo que estos datos nos dicen. Entonces, cuando miramos en los últimos años, ¿qué países son los que plantan o han orientado su política forestal a plantaciones? Estos son los países que más se orientan a plantaciones en los últimos años. Y aquí podemos ver que en la región centroamericana el único país que aparece es Costa Rica. Entonces, Costa Rica es el país que ha orientado su política forestal a producir madera o productos forestales a través de plantaciones. Y eso nos lleva a cuál ha sido la tendencia a nivel de exportaciones de madera. En este gráfico, aquí podemos ver que a inicios de los 2000, Honduras era un líder en la exportación de madera. Ustedes pueden ver aquí la línea rosada. Esta
esta tendencia nos dice que Honduras a inicios de los 2000 todavía era un líder en la exportación de madera o de productos forestales a nivel centroamericano. Sin embargo, a medida que su productividad maderera empezó a bajar, vieron la tendencia de producción de madera o de procesamiento de madera bajó, entonces sus exportaciones también bajaron. Y su puesto en el mercado empezó a ser ocupado por, ¿qué país? Especialmente Costa Rica. Aquí está la línea punteada roja. Costa Rica primero era un país que no exportaba comparativamente mucho producto forestal comparado con Honduras, pero fue ganando terreno en el mercado internacional y ahora es el país que más está exportando productos forestales. Y miramos aquí lo que acabamos de mostrar. Costa Rica les ha estado apostando desde hace muchos años a lo que es la producción maderera a nivel de plantación. Otro país que miramos que ha despegado es Panamá. Panamá le ha apostado bastante a las plantaciones forestales, especialmente a la especie de teca, plantaciones de teca con fines de producción maderera en Panamá. Y un país que ha estado produciendo madera a nivel de exportación es Guatemala. Guatemala tiene, en el área de Petén, tiene bastante área bajo manejo aún de bosque latifoliado, y eso él ha mantenido los niveles de exportación de madera en los últimos 20 años. Entonces miramos la tendencia a nivel de exportación de madera. Y eso ha tenido un impacto, como pueden ver en este gráfico, en lo que es el aporte del sector forestal al Producto Interno Bruto en Honduras. Ese impacto que ha tenido de un declive en la productividad de aprovechamientos, eso ha tenido un impacto directo en lo que es el aporte del sector forestal al Producto Interno Bruto. Podemos ver que en el año 2000 el aporte era de 2.12%. Para el 2019 es 0.77%. Entonces ustedes pueden notar el impacto que se ha tenido a nivel de las décadas en lo que es la productividad de bosque, el aprovechamiento y el impacto que eso ha tenido en el aporte del sector forestal al Producto Interno Bruto. Eso es por la parte de los bosques bajo manejo. Ahora, cuando entramos ya a las plantaciones, Honduras empezó a formar parte de la iniciativa de establecer plantaciones forestales desde como el 2005 en adelante. Como podemos ver acá, algo relevante es que en el 2011 se crea lo que es la Asociación Nacional de Silvicultores de Honduras, que es un grupo de inversionistas y productores que le están apostando a lo que es el cultivo de especies forestales. Para el 2019, según los registros de plantaciones certificadas del ICF, se cuenta con un poco más de 30,000 hectáreas de plantaciones con fines de producción forestal. ¿Cuáles son las especies que más se están plantando? Bueno, tenemos la teca, la caoba del Atlántico y la caoba africana. Son tres de las especies que más sobresalen en las plantaciones actuales. Pero como podemos ver, son plantaciones relativamente jóvenes. Son plantaciones jóvenes porque tienen entre unos 10 y 15 años, los que fueron establecidos en el 2005, 2010. Entonces, esa es la tendencia a nivel de plantaciones, a nivel de Honduras. ¿Cuáles son las amenazas principales de lo que es los bosques de Honduras? Bueno, la primera gran amenaza es el cambio de uso. Aquí podemos ver que una tendencia también que Honduras está siguiendo, igual que la tendencia a nivel mundial. En este primer gráfico aquí podemos ver que la pérdida total de bosques por periodo ha tendido a disminuirse. O sea que en el periodo del 2012 al 2016 se perdió menos bosque que una década antes. Eso es relevante. O sea que poco a poco la cobertura del bosque se ha perdido menos. Y la ganancia del bosque, o sea, las áreas que han ido recuperándose de cobertura forestal o de cobertura de bosques, se ha ido disminuyendo también. Entonces, como podemos ver entonces en el balance neto, entonces a nivel de cobertura, Honduras mantiene la tendencia igual que el resto del mundo de año a año ir perdiendo un porcentaje de su cobertura boscosa, ¿verdad?
Y esto se debe más que todo al cambio de uso para producción agropecuaria. Otra de las grandes amenazas es los incendios forestales. Aquí en este gráfico podemos ver la tendencia, ¿verdad? Que es prácticamente estable. Todos los años son miles de hectáreas las que son devoradas por los incendios forestales. Aquí podemos ver líneas de promedio. Por ejemplo, en el 2019 podemos ver que más de 1.177 incendios ocurrieron. Y una área quemada de más de 80.000 hectáreas. Entonces, los incendios forestales siguen siendo una amenaza permanente para los bosques, especialmente para los bosques de coníferas, que es donde está enmarcada la industria forestal de Honduras. Y esto está enlazado con el cambio de uso, ¿verdad? Porque mucha área que es afectada por incendios forestales, su uso puede cambiar a pastizales para uso ganadero, ¿verdad? Entonces, son dos variables que se mantienen entrelazadas. Y una tercera gran amenaza en lo que son los bosques de Honduras son las plagas. Y la principal plaga que tenemos en nuestros bosques, especialmente el bosque de coníferas, son los descortezadores de pino. En este caso, el Dendrocnus frontalis, junto con otras especies de Dendrocnus y así como especies de Ips, que son los descortezadores de pino. En este gráfico también son datos del ICF. Aquí podemos ver que a inicios de los 80 hubo un pequeño brotes, luego brotes medianos a inicios de los 2000, y una última fase epidémica agresiva que fue del 2014 al 2017. Cuando miramos estos récords históricos de los brotes, podemos adentrarnos y ver que el primer brote registrado, o la primera fase epidémica registrada de los descortezadores de pino, ocurrió por los 60, cuando más de 2 millones de hectáreas fueron afectadas por el Dendrocnus. Luego lo que vimos en el gráfico anterior, ¿verdad? A inicios del 2000, que podemos ver, más de 11.000 brotes y se afectaron un poco más de 26.000 hectáreas. Y esta fase epidémica agresiva del 2014 al 2017, donde más de 600.000 hectáreas fueron afectadas por los descortezadores. Entonces ahí tenemos las tres amenazas principales de los bosques hondureños, lo que son cambio de uso, que afecta a todos los tipos de cobertura. Luego tenemos los incendios forestales que ocurren mayormente en los bosques de coníferas, y las plagas principales que son significativas a nivel de los bosques, que es los descortezadores de pino. Entonces son tres de las principales amenazas que afectan nuestros bosques. Puntos concluyentes. Puntos concluyentes es que Honduras es un país con una alta diversidad de ecosistemas y una gran diversidad cultural. Eso es un país rico en diversidad y es un país rico culturalmente. Honduras es un país con una cobertura boscosa en su mayoría del territorio. Aún Honduras, con las pérdidas que tenemos año a año de cobertura forestal, mantenemos una cobertura muy saludable a nivel territorial. 56% del territorio con cobertura. Es uno de los países del mundo con uno de los mayores porcentajes de su territorio declarado como protegido, el 28%, un poquito más del 28%. O sea que es un país que ha designado gran parte de su territorio como área protegida en diferentes categorías de manejo. Entonces, es otro punto relevante del sector forestal de Honduras. Por otro lado, Honduras a nivel del sector forestal le ha apostado a competir con producción de madera de sus bosques naturales, especialmente lo que es el producto de madera cerrada de pino. Ese es otro punto relevante, que es la tendencia que ha tenido el sector forestal en Honduras. Y los números y las tendencias nos indican que Honduras ha perdido competitividad en el mercado mundial, reflejándose una tendencia a la baja en la exportación de madera aserrada como producto de exportación principal. Eso nos dicen las tendencias, ¿no? Otro punto importante es que desde el año 2000
y especialmente en la última década se ha iniciado con mayor impulso lo que es el establecimiento de plantaciones con fines comerciales de bosque latifoliado. El ICF, que es el Instituto de Conservación Forestal, la institución rectora del sector forestal del país, ha creado la Dirección de Plantaciones Forestales. Entonces, a través de esta dirección, junto con iniciativas privadas del sector privado, poco a poco lo que son plantaciones forestales ha ido tomando un mayor auge. Y si se mantiene esta tendencia, Honduras puede ganar competitividad nuevamente a nivel internacional a través de maderas de color de alto valor comercial. Ya las investigaciones en Honduras lo han demostrado, cuáles son las especies que mejor se compite a nivel de crecimiento en Honduras y cuáles son los mercados de esas maderas. Entonces, Honduras puede competir nuevamente a nivel internacional con especies que le son favorables en su ambiente climático. Entonces, pero para ello, obviamente se requiere de políticas estatales a largo plazo. Es uno de los puntos que a nivel mundial se ha notado también, que aquellos países que mejor éxito han tenido a nivel competitivo en los sectores forestales han sido los que han tenido una política estatal estable a largo plazo, donde se promueve la transformación de la madera, o sea, se da valor agregado, ya se evita estar exportando producto sin valor agregado. Y además los estados deben de facilitar los mecanismos para que el sector privado pueda exportar, mecanismos fáciles. Entonces eso es lo que se requiere a nivel estatal. Y por último, mantener una política de monitoreo y restauración. No solamente de monitoreo, sino monitoreo y restauración para reducir la pérdida de bosques por cambio de uso, como lo vimos, por incendios o por plagas. Eso son puntos que podríamos tomar relevantes. Como les dije al inicio, es una mirada rápida a lo que es el sector forestal de Honduras, tomando en consideración 3 grandes áreas, ¿verdad? Muchas gracias, eso es lo que quería compartirles y ahorita, como lo dijo Paola, si hay alguna consulta, pues con mucho gusto vamos a tratar de evacuarla o discutirla con ustedes, ¿verdad? Porque son cosas que traen mucha discusión cuando hablamos de sectores forestales y de líneas en el sector forestal. Muchas gracias, Jorge. Paola. Buenas, buenas, ¿me escuchan? Fuerte y claro, doctor. Muy bien, entonces, como les repito, si le doy la palabra a la coordinadora de la sesión, a Paola, para que pueda moderar los minutos de preguntas y respuestas que nos comentaba. Muchas gracias. Buenas, en representación de Paola voy a tomar la palabra. Me presento, Ruth Andrade, está teniendo problemas técnicos. Tenemos como consulta en el en vivo en Facebook, doctor, ¿será posible una explicación de la razón por la cual el aprovechamiento del bosque latifoliado aún no ha sido desarrollado? Fíjate que esa es una consulta muy interesante. Muchas de las situaciones que tiene el sector forestal de Honduras es las múltiples restricciones en lo que es el manejo de bosque latifoliado. El manejo de bosque latifoliado es mucho más complejo que el manejo de bosque de coníferas. Las restricciones que se le han impuesto al manejo del bosque latifoliado han sido mayores que al bosque de coníferas. Y todo el sector, por ejemplo, cuando revisamos las políticas y las normativas de aprovechamiento forestales en el Instituto de Conservación Forestal, notamos que toda la normativa está orientada
bueno, no toda, la gran mayoría de la normativa está orientada a lo que es el manejo de bosques de coníferas. Y el manejo del bosque latifoliado no se le ha dado el énfasis que ha requerido. Y como le digo, mucho de eso tiene que ver por la percepción que se tiene del manejo del bosque latifoliado, más complejo, múltiples especies dentro de un área, restricciones en el aprovechamiento de la especie, la densidad de la especie que es de interés, que es baja en los bosques naturales. Entonces, toda esa complejidad ha traído como consecuencia que no haya un incentivo para el manejo y una competitividad económica del bosque latifoliado. Eso es una generalidad. Claro que hay excepciones, ¿verdad? Pero eso es una generalidad marco y que lo podemos ver con las cifras en lo que es la producción de madera. Ok, muchas gracias. Aquí en las preguntas en el chat tenemos por parte de Alan Palacios, ¿a qué se debe que en Centro y Norteamérica las especies para fines comerciales sean nativas en su mayoría? Este es un punto igual, mire, muchas gracias, Sergio. Es un tema bien interesante esto de la especie nativa. Mira, lo que son las plantaciones comerciales, hay mucha percepción referente a si son bosques o no son bosques, y hay mucha inquietud cuando se plantan especies introducidas. Entonces, especialmente en Centroamérica, cuando se plantan especies, todavía la gente por percepción prefiere especies nativas. Y en cambio, en otros países, esa percepción a nivel de industria se ha cambiado. Entonces, se ha enfilado la competitividad para una especie que crezca más, independientemente si es introducida o es nativa. Y en la mayoría de los casos de países que plantan, especialmente en el hemisferio sur, las especies introducidas crecen mejor que las nativas. Aquí en Honduras y especialmente en Centroamérica es una percepción que aún se mantiene de preferir las nativas, aún cuando en algunos casos la nativa no tiene un crecimiento acelerado como una introducida, pero se mantiene una percepción. Y en lo que es Norteamérica es porque sus especies nativas compiten muy bien con lo que son las especies exóticas. Recuerden que una de las especies que más se cultiva a nivel de pino es el Pinus radiata, que es nativo de Estados Unidos. Entonces, más bien ese Pinus crece en su ambiente natural en Estados Unidos. Más que todo a eso, así podría orientarle la respuesta. Ok, tenemos dos preguntas por parte del máster Joel Rascón Solano desde Chihuahua, México. Número 1, ¿qué papel cumplen las comunidades indígenas en el manejo forestal sostenible? Y número 2, ¿cuál es el motivo por el cual se exporta madera en rollo? Son preguntas bien complejas, ¿verdad? Porque mire, el manejo comunitario en los últimos años se le ha dado bastante énfasis en Honduras. El Instituto de Conservación Forestal ha creado toda una dirección para lo que es el manejo de bosque a nivel comunitario, donde el Estado otorga áreas en concesión a comunidades organizadas en sistemas agroforestales para el manejo de su propio bosque. O sea, las comunidades han tenido un impacto importante, una influencia importante en lo que es manejo del bosque en los últimos años. Ha habido una tendencia hacia lo que es el manejo comunitario de los bosques. No sé cómo agregarle mayor información sin acaparar mucho tiempo, pero cada vez más las comunidades se van apropiando de sus bosques. La política del Estado ha ido orientada más que todo a darle mayor importancia a las comunidades en el manejo de sus bosques. Eso por una parte. Ahora, su otra pregunta es
¿por qué se sigue exportando madera cerrada y madera en rollo aún cuando sabemos de que son productos que debería de procesarse aquí en el país para exportar productos ya elaborados, ¿verdad? Con valor agregado? Son cuestiones de mercado y por falta de incentivos a nivel del sector privado, a nivel nacional. Era lo que yo le comentaba, cuando un país no tiene políticas a largo plazo que incentiven a un sector a invertir y a procesar un producto, entonces obviamente el sector privado lo que hace es buscar cómo sobrevivir en una competencia internacional. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, no hay las suficientes facilidades para que empresas puedan colocar sus fábricas para procesar madera y producir muebles de una manera competitiva a nivel nacional. Entonces, mientras no se creen esas políticas estatales, la industria lo que hace es tratar de vender el producto que les salga de la mejor forma rentable. Entonces, si se crean las condiciones para que esa madera pueda ser procesada y manufacturada a nivel nacional, pero para eso el Estado tiene que crear las condiciones, ¿verdad? De lo contrario, el sector privado va a seguir exportando la madera y los mismos productos, porque no van a haber condiciones para procesarlo a nivel interno. Eso es una protección de mercado. No sé en México cómo será la situación, pero un país, por ejemplo, para que sea competitivo, tiene que tener normativas internas que favorezcan la productividad interna o la productividad nacional. De lo contrario, va a ser bien complicado. Y eso ocurre en todos los sectores. Bueno, agradeciéndole, doctor Elvir, muchísimas gracias por su participación, por compartir su experiencia con nosotros y por su amable disponibilidad para con nosotros. Seguidamente tenemos la participación de nuestro compañero Vladimir Palacios, que él es actual estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal del CURLA. Próximo a egresar, realizó su práctica profesional en el EPI Solution, empresa dedicada a exportar materias primas para elaborar lociones y cosméticos. Y en conjunto realizó teletrabajos de producción de liquidámbar del noroeste de Olancho. Es además cofundador de la microempresa Lignos Artesanos. Él nos va a hablar sobre su experiencia estudiantil y motivacional. Alan, todo tuyo el espacio. Disculpen un momento, estoy tratando de proyectar la pantalla. Ok, y gracias, agradeciendo a todos los que han ingresado. Sí, se ve. Dale. Sí. Bien, entonces, buenas tardes, buenas noches. Como dijo ya la compañera Ruth, entonces voy a hablar un poco de algunas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida estudiantil. Pues mencionarle que muchas fotos no tengo porque yo no soy mucho de eso de tomar tantas fotos ni de andarme tomando tantas fotos. Entonces, pero voy a tratar de hablar o contar algunas experiencias que tuvimos en cada una de las etapas que tuve como estudiante y que tuve ahora como practicante y ahorita que ya he egresado a la universidad. Bien, primero quiero decirles que la carrera de Ingeniería Forestal en el ámbito nacional no es tan conocida y difundida. Cuando una persona principalmente escucha o le pregunta a uno ¿qué estudias o qué sos? Ingeniero forestal o estudio ingeniería forestal, la persona piensa inicialmente que se trata de flores porque lo asocian como ingeniería florestal. Entonces piensan eso algunas personas y otras personas que tal vez sí conocen un poquito más del término, lo que más piensan es que se trata de talar o de simplemente de aprovechamiento o cortar madera o cortar árboles, aprovechar de eso.
Bien, la carrera en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, decirles a los que son de fuera, que no son de CURLA, que tiene una programación académica que en la actualidad está en revisión, y esto en revisión para actualización y para mejoras, pero también contarles que de la forma en la que ahora se encuentra también es bastante completa. Tenemos buena formación profesional, tenemos docentes capacitados también, y tenemos en las 3 áreas forestales en las que nos representan los 3 departamentos que tenemos en la carrera, que son las áreas de industrias forestales, la silvicultura y el manejo forestal. Bien, entonces yo me pregunté cuando estaba en esta presentación, cuando la estaba escribiendo, ¿por qué estudiar forestal? Y según mi experiencia, porque es una carrera noble que ayuda a mejorar la vida de las personas en áreas aledañas a zonas boscosas, y genera ciencia, y además de ciencia, conocimiento para aprovechar de manera sostenible los recursos más valiosos que tiene el planeta. Bueno, contar una experiencia, yo me recuerdo que ¿por qué decidí estudiar forestal? Y recuerdo perfectamente a la persona que estaba ahí, que cuando a mí me traen del colegio para que me presenten las carreras que hay en la universidad, en el CURLA, y eso que yo vivo cerca de la universidad, ahí es donde descubrí esta carrera. Yo ni siquiera sabía que existía. Yo sabía lo que me gustaba, pero no sabía que existía una carrera para ella. Entonces me recuerdo que el que me dio la charla fue el máster Carlos Rivera, que él estaba ahí, y me acuerdo de algunas personas que estaban trabajando en la caladora y haciendo letras y cosas que siempre hacemos en las ferias vocacionales. Entonces ahí fue donde yo pude conocer de la carrera realmente, y ahí fue donde yo dije, esto quiero estudiar, yo quiero ser ingeniero forestal, y pues me metí en ese rollo. Recuerdo que después visité yo la universidad por iniciativa propia, entonces fui al departamento ahí pude hablar con el doctor Lino, no recuerdo muy bien si también pude hablar con el ingeniero Rivera, y al final pude hacer el examen de admisión y pude entrar a la universidad y poder estudiar esta carrera, de la que ahora me siento orgulloso. Esta es una foto de una feria vocacional que tuvimos. Entonces pueden ver que en realidad en esas ferias vocacionales nosotros la pasamos muy bien, y ese fue un pequeño mosaico que hicimos y que fue un poquito famoso ahí, que la foto recorrió bastantes páginas y llegó a bastantes países. Bien, yo también pensé, ¿qué cosas se disfrutan como estudiante en la vida de estudiante en la carrera de ingeniería forestal? Una de las cosas que yo más disfruté y que más creo que mis compañeros y mis amigos también disfrutaron es las giras educativas. ¿Por qué las giras educativas? En las giras educativas uno aprende a convivir con sus compañeros, los conoce más de cerca. Entonces, eso. Otra cosa, aprende a convivir con los docentes, ya no solo en el ámbito de estrictamente de lo que dice el sílabo o lo que dice la programación académica y las horas extras o lo que uno quiera consultar al docente, sino que puede interactuar en algunas otras cosas. Entonces aprende a conocer a su docente también. También en la formación académica aprende de otras cosas que la universidad quizás no tiene la capacidad de brindarle a uno en el aprendizaje en sus instalaciones, y conoce otras personas y otras experiencias. Otras cosas de las que se disfrutan son las prácticas de campo, muchas de ellas cansadas, unas bajo la lluvia, otras con soles muy fuertes, pero también se aprende de esas prácticas. Hay experiencias que a uno realmente no se le olvidan y que quedan grabadas en su memoria, y cuando uno ya sale de la universidad y uno va, uno recuerda esas cosas que pasaron en esas prácticas de campo, y muchas de esas cosas, entonces ahí es donde uno las pone en práctica, y según la experiencia que haya tenido en las prácticas de campo, es así como va a aplicar en la vida real, porque es mentira que uno se va a acordar de toda la teoría como la recibió, eso es mentira, sino que son más las experiencias que tuvo, las formas prácticas en las que las desarrolló. Otra cosa que yo personalmente disfruté fueron los proyectos personales. Como lo dijo la compañera Ruth, pasé bastante tiempo yo en la universidad. Los primeros años, como pienso que bastante de nosotros, los estudiantes varones de la carrera de ingeniería forestal, nos vamos un poquito más orientados a los deportes. Entonces, ¿qué hacemos en nuestras horas libres? Generalmente vamos
a la canchita a jugar o a ver jugar. O si no, vamos al campo también, o estamos en el pasillo sentados en una banquita dialogando o contando chistes o cualquier cosa. Eso es lo que la mayoría de las cosas que hacemos en los primeros años. Luego yo comencé a visitar más seguido el taller de industrias forestales. Aquí me encontré al encargado del taller, al ebanista, y a los ingenieros que también imparten su cátedra en este departamento. Y pues la verdad que me quedé enamorado del taller de industrias forestales. Pues aquí yo con una compañera llamada Ana Membreño, que también está acá creo en la ponencia, entonces con ella empezamos a hacer cositas pequeñas y lo hacíamos como hobby. Yo primero lo hacía como hobby porque quería aprender a usar las máquinas y quería pues ver qué podía hacer. Y pues de ahí decidimos formar una microempresa que, como mencionó la compañera Ruth, se llama Lignum Artesanos. Formamos esta empresa y nos dedicamos a elaborar artesanías y así fuimos avanzando. Hicimos algunas cosas más grandes, inclusive logramos hacer una mesa con un diseño un poco más complejo. Obviamente todo eso con el apoyo de los docentes de este departamento de industrias forestales y con el apoyo de Marvin Andrade, que es el ebanista, como lo mencioné anteriormente. Pero miren cómo avanza uno en su etapa como estudiante en la universidad. Primero, pues yo me quedaba mis ratos libres en la canchita jugando o viendo jugar o en el pasillo haciendo cualquier cosa. Entonces luego ya pasó de eso y yo ya me iba involucrando más en lo que era en la carrera, en las asignaturas de la carrera, iba descubriendo nuevas cosas y fue aquí donde descubrí el taller. Mencionar también que el área de las industrias no es mi área preferida de los departamentos que tiene la carrera, pero precisamente me llamó la atención esto, lo que yo podía hacer aquí en este taller y pues me motivaron ahí y nos motivaron y pudimos, miren, formar este proyecto personal y prácticamente el último año que estuvimos en la universidad, estuvimos todo nuestro tiempo, lo dedicamos a eso. No teníamos casi nada de tiempo libre, todo lo dedicamos a eso, pero fue muy, yo pienso, fortificante todo ese tiempo que dedicamos, fue de mucho provecho porque aprendimos muchas cosas, además nos agenciamos fondos propios y pues estábamos haciendo lo que más nos gusta. Yo creo que invertimos nuestro tiempo de buena manera. Otra de las cosas que también se disfrutan son las desveladas que uno pega, que uno se hace, ¿no? Es cuando está estudiando en algunas asignaturas, más que todo en las del doctor Elvir, que uno pues le toca hacer cosas o bastante trabajo de investigación, entonces le toca investigar bastante, le toca estudiar bastante y pues entonces uno tiene que ponerle ahí, ¿no? Esas clases tienen un pensum bastante alto, tienen una carga de trabajo bastante considerable, entonces uno se exige, pero pues de ahí quedan las experiencias, ¿no? Eso es algo que en realidad uno llega a un punto que lo estresa, pero hay otros puntos donde después cuando uno ya sale de eso, dice, wow, o sea, o le queda la experiencia del trabajo que hizo y de que mira que por medio de su trabajo, entonces también está realizando ciencia, está aportando a la comunidad, está aportando a su vida personal y a la vida de otras personas para que puedan conocer de las experiencias. Bien, esas son algunas fotos de algunas giras. La que tenemos a la izquierda, pues, es en prácticamente es una práctica, creo. Si mal no recuerdo, creo que era en anatomía. Luego acá en la parte superior derecha tenemos, esta es una foto del grupo que estuvimos en una gira en Lloro, pues ahí nos miran todos chavalitos, todos bien jóvenes, algunos estábamos bastante flacos, ahora un poquito más gordos, no teníamos barba ni pelos en el pecho, como decimos, nada, y pues disfrutamos bastante. La foto en la esquina inferior derecha, pues es en la feria vocacional también, creo que es la misma donde hicimos el mosaico, y sí, yo me recuerdo que esa feria fue de las mejores que tuvimos, sí la pasamos muy bien toda la feria. Bueno, según mi experiencia, algunos desafíos como profesional, una pues
las pocas oportunidades de empleo. En realidad, quizás haya bastante trabajo en el país como para un profesional forestal, pero las oportunidades de empleo muchas veces se ven limitadas, ¿no? O hay muchas trabas o no llegan a uno, entonces es difícil conseguir un empleo ahora. De los compañeros que han egresado, pues conozco pocos que en realidad están trabajando, ¿no? O que logran trabajar o tener constancia en sus trabajos. Entonces, yo pienso que hay pocas oportunidades de empleo. Luego, la valoración de un currículo y no el conocimiento. Eso es una cosa que en realidad no se ve solo a este nivel de profesionales forestales, sino también de otros profesionales de otras áreas. ¿Y qué pasa? Entonces, es difícil cuando una persona tal vez necesita un papel o necesita algo escrito. Por ejemplo, algunos de nosotros que ya hemos egresado y que lastimosamente por esta pandemia aún no hemos podido obtener nuestro título, pues lastimosamente no podemos encontrar trabajo porque no tenemos el título. Yo pienso que esas cosas tenemos que ir cambiando en nuestra sociedad, porque no solo el título no representa lo que yo sé o lo que yo manejo, sino mi conocimiento, mi experiencia, lo que yo tenga. Entonces, una de las cosas que tenemos que cambiar cuando nosotros ya seamos profesionales, estemos en esas áreas donde podamos ser agentes de cambio. Otra de las cosas es la falta de unión de los profesionales forestales. Eso sí, yo prácticamente sé que eso se mira más entre nosotros, entre Curla aquí. No sé qué pasa, pero una vez cuando estamos en la universidad somos bastante unidos, tal vez ya cuando ya estamos fuera, todo el mundo se deslinda, entonces todo el mundo empieza por un lado, el otro por el otro lado, y sería una cosa que es tal vez un desafío o un plan a futuro de que podamos ser más unidos, que podamos contactarnos nosotros mismos, que sepamos de las habilidades que tiene cada uno de nuestros amigos, de nuestros compañeros, para cuando haya una oportunidad o cuando necesitemos un apoyo, entonces una persona de nuestros ex compañeros, de nuestros amigos pueda ocupar esa área, ocupar ese puesto o brindarnos ese apoyo. Luego, otro de los desafíos es seguirse preparando académicamente. Lastimosamente, pues no sé qué es lo que pasa, pero varias personas pues terminan la ingeniería y ya hasta ahí quedó, no siguen preparándose, quizás tenemos que buscar bien las oportunidades de becas o tenemos que buscar tenemos que movernos más, no sé qué es lo que pasa, pero es uno de los desafíos que tenemos que afrontar. Entonces, yo le animo a mis compañeros, a los que están ahora cursando la carrera de ingeniería forestal, que no sea su techo, ser solo ingeniero forestal, sino seguirse preparando, sacar una maestría, sacar un doctorado y pues aportar para el bien del país, aportar para subir el Producto Interno Bruto del país, por ejemplo, ¿no? Que podamos ser agentes de cambio para esas personas que están en la comunidad, que necesitan de nosotros, que estamos más cerca de ellos, esas personas que están en áreas aledañas a los bosques, que necesitan de más profesionales, gente más preparada, gente que produzca ciencia, para poder ellos desarrollarse conforme su entorno también se va desarrollando de manera sostenible. Ser forestal, ¿qué implica? Bueno, ya muchos sabemos de eso, yo creo. Forestal implica, ser ingeniero forestal o ser forestal implica caminar mucho y exigirse físicamente. Yo creo que a varios tenemos o recordamos una experiencia de algún compañero o nuestra, donde un día fuimos a una gira o fuimos a una visita de campo y andábamos ya reventados, que nos tocó caminar 2 horas, 4 horas, qué sé yo, o que nos tocó extendernos en la práctica, ya estábamos dados, no teníamos agua, o esas cosas. Entonces, ser forestal implica exigirse físicamente, tratar de estar saludable, como lo dije, aguantar hambre y sed también, cuando me acuerdo que varios ingenieros nos dicen, si están en el campo y no tienen comida y no tienen agua, pero el trabajo se tiene que terminar, hay que terminarse. Entonces, uno tiene que estar preparado psicológicamente desde que sale de su punto de reunión, desde que sale de su casa, desde ahí tiene que ir preparado, que uno tiene que sacar su trabajo. No es una carrera fácil realmente. Y otro también es aprender a trabajar en equipo. Es fundamental esto cuando uno está en el campo. Trabajar en equipo es
si uno no trabaja en equipo, entonces lo que pasa es que o saca o no saca el trabajo, o no lo hace de manera adecuada, o en realidad, pues, cuando individualiza uno, se la complica uno, una persona sale estresado y los demás, pues, quizás salen con complicaciones. Entonces, por eso la importancia de aprender a trabajar en equipo, y pienso que es una de las cosas que también se viene trabajando desde la formación académica en la universidad. También una de las cosas es que hay que equivocarse para adquirir experiencia. Principalmente yo pienso que deberíamos de equivocarnos en las prácticas, ¿no? Ahí es la oportunidad, también nos dicen los docentes, la oportunidad de equivocarse ahí, pero no estamos exentos a que cuando estemos en campo vamos a equivocarnos, porque tal vez andamos tantas cosas en nuestra cabeza que quizás algo se nos va a escapar y nos vamos a equivocar. Pero ¿qué pasa? No hay que desanimarse por eso. Uno, cuando va a hacer un trabajo, tiene que llevar una meta, ¿no? Y es sacar ese trabajo. Se puede equivocar 10 veces, póngale, se puede equivocar 2 veces, está, ni modo, si se equivoca, pues tiene que rectificar, pero tiene que sacar su objetivo, tiene que sacar el trabajo que iba a realizar. Pero si uno se da por vencido ahí, entonces creo que realmente ahí sí se equivoca de carrera, porque aquí pues no se le permite a nadie salirse o decir, no, ya no continúo. Sí se permite equivocarse, como en todos los ámbitos, yo creo, pero reivindicarse y continuar para sacar el trabajo. Una de las cosas también fundamentales que en esa carrera, y que a algunas personas les gusta el concepto, a algunas personas creen que lo son, y a otras personas no les gusta ser líderes. Y es fundamental porque uno va a una comunidad y tiene que ser líder, porque las personas a uno lo ven como una persona que realmente sabe del tema. Entonces, sí, uno tiene que sacar el liderazgo que lleva adentro, o que en realidad necesita cosecharlo para poder trabajar con esas personas, porque si una persona a uno le pierde la confianza, o un grupo de personas le pierden la confianza, entonces ahí hay una complicación bastante grave, porque los trabajos tal vez van a ser más lentos o no se van a poder sacar. Bueno, la experiencia profesional es una oportunidad para poner en práctica los conocimientos, pero también mencionar aquí que hay cosas que uno no las aprende en la universidad. Uno, cuando vaya a su práctica profesional o cuando va a trabajar, es que esas cosas realmente ahí las aprende, pero uno ya lleva conceptos, ¿no? Eso me pasó a mí, por ejemplo, en mi práctica profesional, pues de resinación de liquidámbar, pues yo no sabía nada. Yo estaba nulo, ¿verdad? Pero yo no me quedé ahí. Desde que a mí me proponen la idea de hacer mi práctica en EFI Solutions, entonces yo empiezo a investigar, ¿no? ¿Quién es EFI Solutions? ¿Qué hace? Y me meto en ese tema, ¿no? De la resinación de liquidámbar. Y ahí empiezo a investigar y empiezo a comunicarme con ellos, y me empiezan a enviar documentos y cosas así. Desde ahí empieza mi práctica. Entonces, antes de haber empezado, empiezo desde mi casa. Y eso es lo que realmente tiene que hacer un profesional forestal. Ya estando en campo, entonces yo ya me voy rodeando de personas que realmente saben del tema, y estoy preguntando y estoy consultando bibliográficamente, y eso es lo que entonces a uno le viene a formar el conocimiento, y es una oportunidad para aprender. Y como lo dije, aprender sobre nuevas áreas del campo. Esta área de los productos forestales, pues es un área bastante extensa, creo. Hay bastantes productos forestales, y productos forestales no maderables también hay bastantes, entonces no se van a mirar todas las universidades. Cuando uno vaya a campus, es tratar de entender o de adquirir toda esa experiencia que tienen las personas locales. Otra es tomar nuevos retos. Si uno no sabe algo, pues uno puede decir que uno no lo sabe, pero que realmente se va a poner al día y va a investigar en ello y va a trabajar en ello para poder sacar adelante un trabajo X que a uno le asigne. ¿Y qué cosas pienso yo que se deben aprovechar como estudiante? Entonces uno tiene que aprovechar cada oportunidad de nuevo conocimiento. Esto implica involucrarse tal vez en capacitaciones o en espacios de aprendizaje como el que estamos teniendo hoy, como el que tuvimos con el doctor Elvir. Es muy importante, o eventos presenciales,
incluso voluntariado, cosas así. Cada cosa que a uno le represente un nuevo aprendizaje, entonces tiene que involucrarse uno. Y también los conocimientos de cada docente y cada compañero. Nunca hay que desacreditar una opinión de un docente o de un compañero, porque quizás esa opinión o esa experiencia a uno le puede generar más conocimiento. Y estos conocimientos no solo son los que tiene uno, sino que se construyen, ¿no?, en equipo con sus compañeros y con sus docentes. Y las horas libres, que uno debe hacer algo productivo, como lo dije. Hay gente que le usa bastante los deportes, entonces si esa persona cree que su tiempo va a estar bien invertido en deportes, entonces está bien que lo aproveche. Otras personas tal vez si le gustan los micronegocios, entonces vea las oportunidades ahí y haga su negocio, ¿no? Mire con quién se asocia, mire de quiénes obtiene consejos y todo eso. Pero en fin, lo más importante es que uno tiene que aprovechar sus horas libres en hacer algo productivo cuando uno esté en la universidad. Bien, ya para ir finalizando este pensamiento, ser forestal representa un desafío y compromiso, pero también una oportunidad de ayudar a crear condiciones que mejoren la vida de todo el ecosistema. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Forestal es un compromiso, ser forestal es un compromiso, pero también un desafío. Esta foto para mí me trajo bastantes recuerdos, porque esta la tomamos en la represa hidroeléctrica El Cajón. Está el ingeniero ahí, el ingeniero Marcio Castellón, que ahora ha tenido complicaciones de salud, y entonces yo la miré y me recordé, ¿no?, de todos los consejos que él siempre nos daba o siempre nos da, y las veces que salimos a práctica y que pudimos extraer de él tanto conocimiento, y que él siempre nos decía una frase clásica, ¿no? Todavía está a tiempo de cambiarse de carrera. Ahí están otras carreras que él mencionaba, ahí están. Eso lo mencionaban que uno ya estuviera en su última clase, en el último año, en el último trimestre de la carrera, siempre lo mencionaba él. Pero yo pienso, ¿y qué nos quería decir él, no? Que no es algo fácil, ser forestal no es algo fácil, es un desafío que uno tiene que adquirir, porque uno va a trabajar con personas y va a trabajar con el ambiente que rodea a esas personas también. Entonces, eso implica un desafío. Y pues, ¿qué les puedo contar más para agregar de mis experiencias? Pues que tengo muchas vivencias bonitas con compañeros y compañeras en la universidad, y que a veces uno extraña también. A mí me pasa que a veces estoy escuchando música y escucho esas músicas que siempre poníamos en el taller de industrias forestales, y me acuerdo, ¿no?, cuando estábamos trabajando en industrias forestales, cuando compartía conocimientos con mis compañeros, cuando estábamos en prácticas de campo o cuando íbamos a giras, e inclusive cuando disfrutamos también el aprendizaje en las aulas de clase, que creo que eso es algo bueno en la universidad, que no es para nada aburrida las clases, sino que son de interactuar entre docente y compañeros, y eso le ayuda a crear a uno un gran conocimiento, y eso le ayuda a adquirir experiencia para cuando uno tenga que poner en práctica esos conocimientos. Bueno, y entonces esa fue mi presentación. Pues espero, yo me imagino que algunos van a tener algunos recuerdos, porque hay algunas imágenes ahí. Entonces, si quieren compartir alguna experiencia, también podré escuchar, quizás me olvide de algo. Prueba de audio, ¿me escuchan? Sí, Pau. Sí, Pau. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan Vladimir Palacios, por tu ponencia el día de hoy. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes por haber colaborado en asistir a este evento el día de hoy, Estación Honduras. Recuerden que estamos en un momento, un espacio de preguntas y respuestas. Mediante el chat pueden hacer sus preguntas, podemos hacer lectura de algunos comentarios. Ha abierto en este caso nuestro compañero Vladimir, en que si tienen alguna experiencia que contar de manera rápida, lo pueden hacer mediante el chat o activando rápidamente el audio. Recuerden que son 5 minutos que cedemos en este espacio. Algunos de los comentarios que ya nos han anticipado es felicitándote nuevamente por la presentación que has realizado el día de hoy.
y que en este caso también coinciden con todos los recuerdos que tenés, tanto en experiencia como con los compañeros como con los docentes. Consulta, doy plazo en este momento a que puedan activar su audio si desean o mandarlo a chat. Aprovechando el momento, quiero pedir disculpas porque he tenido fallas técnicas de las cuales no podía ni conectar ni la cámara ni el audio, el programa me sacaba a cada rato, entonces mil disculpas por esa parte y agradecemos en este caso su comprensión desde el principio con algunos pequeños fallos técnicos. Una pregunta, no una pregunta para el gran ponente que tenemos ahí, ¿verdad? Sino que es un consejo que nos podría dar él de alguien que ya egresó, aquellos que estamos aún en etapa de crecimiento y pues disfrutando de las desveladas que él dice. Y pues conforme a lo que dicen que también fue de gran ayuda una clase como de dendrología. Sí, bueno, lo que les puedo decir es que cada clase se disfruta diferente. Nosotros hacemos chistes por esta clase de dendrología, siempre hacemos chistes. Y es algo de las experiencias que siempre quedan, porque uno empieza a mencionar especies quizás, y cuando uno está allá en campo, entonces esas especies nunca se la van a olvidar, vienen a su memoria, ¿no? Entonces, es parte de eso. Y a los que están estudiando ahorita, que yo sé que pues debe ser bastante difícil solo estar de manera virtual estudiando, pues lo que yo les puedo decir es que ese esfuerzo que están teniendo, pues va a tener su recompensa, ¿no? Porque entonces van a aprender a valorar más cuando tengan esas prácticas en el campo, cuando tengan esas giras, ustedes van a decir, no, eso hay que aprovecharlo porque realmente miren todo el tiempo que nosotros estuvimos de manera virtual y no pudimos aprovechar esto. Gracias, compañero Ricardo, por su comentario.